También hemos tratado últimamente el tema tremendo, la crisis tremenda que está viviendo Ecuador, que es un país vecino al norte del Perú, tiene frontera con Tumbes, entre otros departamentos, fronteras por las cuales podrían estar ingresando criminales ecuatorianos pertenecientes básicamente a las bandas más sanguinarias como los choneros y tijerones, criminales ecuatorianos, criminales venezolanos o peruanos inclusive que estarían regresando después de operar ahí por la presión que está ejerciendo el presidente Noboa en ese país, que acaba de presenciar la liberación de 170 rehenes que tenían estos criminales en las cárceles entre visitas y personal del Instituto Nacional Penitenciario de ese país. Esto puede repercutir seriamente en el Perú, porque hemos visto a la policía y al ejército cubriendo el puente internacional que parece pues solo para la foto. La frontera con el Ecuador es agreste y es imposible de cubrir en su totalidad. Y si bien Fito, el líder de los choneros, estaría en Colombia, sus huestes podrían venir al país y con lo que ya estamos viviendo, la situación en el Perú se podría complicar aún más. Por eso, y para hablar del préstamo gota a gota también, hemos convocado al exministro del Interior y exdirector de la Policía Nacional, el general Eduardo Pérez Rocha, que les damos los buenos días. Buenos días, general. Gracias por estar con nosotros en ATV Matinal. Buenos días, René. Mira, interesante los dos temas. Lo primero, es bueno recordar, en octubre del año pasado, tú recordarás, en La Molina se intervino una casa que había sido alquilada por chinos y los que trabajaban en ese call center de extorsionadores, no eran extorsionadores de gota a gota, sino extorsionadores a países del Oriente. ¿Quiénes eran las personas intervenidas? 50 mujeres que provenían de Malasia. Entonces, lo que hemos visto ahora de estos tres locales, sobre todo el edificio El Dorado en Lince, que no es nuevo, ¿eh? Eso tiene años ya trabajando como call center, pero como hemos visto, ya hay un grupo que ha dominado todo este aspecto extorsivo y como hemos visto, no solamente es call center con llamadas, sino que están mandando mensajes amenazantes y ojalá se pueda, digamos, establecer sanciones ejemplarizadoras para que esto no continúe, porque vamos a observar esto de acá un mes, nuevamente siguen lo mismo. General, antes de profundizar en el tema de los call centers, que la policía ha entrado al corazón, ¿no? Porque desde ahí llaman, ¿no? Contratan personas para amenazar, extorsionar. ¿Qué le parece la situación con Ecuador? Hay pronósticos bien complicados en el sentido de que se podrían injertar más delincuentes extranjeros que ya están injertados con peruanos. Ojo, acá hablamos de venezolanos en el Perú, pero también hay delincuentes peruanos que operan en el Ecuador y forman parte de estas bandas. O sea, nosotros también exportamos oscuridad, también exportamos delincuencia, no nos hagamos los puros, los limpios, ¿no? Con respecto a otros países. Entonces, con esta situación de presión en el Ecuador a cargo del presidente Noboa, que ha declarado un conflicto armado interno, ¿cuáles son las consecuencias que podría tener nuestro país que ya sufre muchísimo por la inseguridad ciudadana? Desde hace ya 2 años atrás, del año 2022, ya conocemos de que hay delincuentes ecuatorianos que han penetrado a nuestro país, sobre todo con el problema del famoso narcotráfico y el tráfico de armas. Ya nosotros conocemos también, que te digo, el año pasado hubieron intervenciones en donde se descubrió de que armas, que te digo, pertenecientes a la Fuerza Armada Peruana, sobre todo granadas, habían ingresado, digamos, al Ecuador y estaban siendo utilizados por estas bandas dedicadas al narcotráfico. Porque si bien es cierto, Ecuador no tiene grandes embrios, pero sí es el lugar por donde se está traficando el aspecto portuario para la salida de drogas. Y lo peor de todo, tenemos 72, ojo. Perdón, 72. General, ese es un aspecto importantísimo. Mucha gente dice, oye, pero si los que producen coca son Bolivia, Perú, Colombia y México la exporta, entonces, ¿por qué se habla tanto de narcotráfico en Ecuador?
es porque es un puerto de exportación hoy por hoy, Guayaquil, por ejemplo. Por eso Así es, y esto, por eso, el lugar, inclusive, imagínate, desde Bolivia, por intermedio de Brasil, están sacando droga para que sea, digamos, exportada por Guayaquil. Esto ya es conocido. Ajá. Entonces, cuando hablamos de los famosos tijerones, que son los que imitan a los tigres, estos son en realidad delincuentes que se hacen famosos siempre y cuando cometan algún acto delictivo de gran magnitud, vale decir, coche bombas, el aspecto de que exporten mayor cantidad de drogas, etcétera, y tienen así, como El Salvador, sus famosos tatuajes de los tigres. Entonces, yo lo que te comentaba, René, actualmente en la frontera de Ecuador con Perú, nada más, olvidémonos de Brasil, de Colombia, tenemos 72 puntos por donde no hay ningún tipo de control, que te digo, de ingreso, sea militar o policial. Entonces, si en este momento no se toman medidas, lo lógico ¿Cómo es cuáles? que por ahí van a estar ¿Cómo ingresando. cuáles? ¿Qué tipo de medidas en esta frontera agreste con el Ecuador y amplia, que la conocemos por los conflictos bélicos que tuvimos con ese país, ¿no? Claro, nosotros conocemos, tú recordarás, cuando hubo el problema de la migración venezolana, estaba César Astudillo, por si acaso, presidente del Comando Conjunto del Ejército. Este general envió tropas, más vehículos militares para, digamos, copar todos los puntos que son vulnerables. Ahí vimos tanquetas, vimos tanques, personal. Claro. Esa sería la solución, digamos, al corto plazo. Primera. De acuerdo. La primera solución. Y la segunda, hacer lo que está haciendo Ecuador. Ecuador, por si acaso, no permite el ingreso de ningún extranjero, puede ser peruano, colombiano, si es que no porta el certificado de antecedentes policiales y penales. Bueno, se si supone no que eso lo estábamos porta, haciendo, ¿no? Se supone. Pero acá no, pues. Acá ustedes están observando. Claro, lo que pasa es que es porosa la frontera. Se nos queda corto el tiempo, general, y acá hay una urgencia de hablar también de lo que ya está en nuestro país, que son los préstamos gota a gota. No hay día, diría yo, iba a decir no hay semana, pero creo que no hay día en que no nos llegue una denuncia por estos préstamos gota a gota. Personas acosadas que incluso de repente ni siquiera firmaron un papel por el préstamo y que ya son acosadas, o que pagan y le dicen no, tienes que pagar los intereses. Y hemos mostrado en la nota anterior cómo la policía llega a un call center desde donde realizan estas llamadas intimidatorias. ¿Qué le parece esto? O sea, ¿cómo acabar con esto sin dejar de lado la responsabilidad ciudadana que pasa por no acceder, por intentar no acceder a la plata fácil, ¿no? Porque ya sabemos lo que sucede. Pero, ¿cómo eliminar finalmente este flagelo, ¿no?, de los préstamos gota a gota? Porque, repito, todos los días hay casos dramáticos de personas involucradas como víctimas en los préstamos de gota a gota. El sistema de justicia en nuestro país está compuesto por la policía, que es preventiva y recepciona las denuncias. Tenemos el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, que va a proceder a la denuncia, y el Poder Judicial. El artículo 200 del Código Penal es terminante. El aspecto de extorsión, las penas, por si acaso, es no menos de 5 y hasta 15 años. El aspecto que te digo, si comenzamos a ver las denuncias y las pruebas que se presentan, que están pruebas visibles, porque están mandándolo a tu correo, por WhatsApp, esto ya es algo probatorio y se puede intervenir como flagrancia de delito. Este call center que hemos conversado, René, del Dorado, del Lince, que tiene años. Esto está, por si acaso, autorizado y controlado por todas las agencias de telefonía. Entonces la policía tiene un convenio. Esto es facilísimo y yo creo, las denuncias no deben demorar tanto. Acá ya, esto a más tardar en aspecto sumario, en menos de 30 días, así como se ven los delitos de flagrancia, oiga, de acuerdo, en 72 horas se sanciona. Oiga, eso debemos de ejecutar en nuestro país y por lo menos va a ser disuasivo y ejemplarizador. Si no, esto va a ir en aumento.
De acuerdo, general. Muchísimas gracias por esta entrevista.